Bueno, ahí principalmente el varicoceles es un factor de riesgo para infertilidad, y la otra es dolor, son los dos principales factores. Entonces, habría que hacer la valoración, pues ver cuál es la necesidad, si todavía si tiene una paternidad satisfecha o no, y entonces hacer el tratamiento oportuno. Para cáncer de testículo no se relaciona. Bien, tenemos otro comentario de Javier y me encanta porque dice, buenos días, a mí no me da pena preguntar ya que es mi salud. Mi pregunta es, ¿qué estudios preventivos se pueden realizar para detectar enfermedades, sobre todo cáncer? Saludos y excelente programa, dice que es mi fan. Perfecto. Bueno, es que aquí tendríamos que hablar de un patrón general y de un patrón específico. Y le voy a comentar lo siguiente. La Secretaría de Salud y el Seguro Social tienen algo que se llama cartillas de salud, que son excelentes porque la cartilla de salud es para niños y niñas, es para jóvenes y es para adultos mayores. Entonces yo creo que ahí está muy delineado en aspectos generales. Por ejemplo, el cáncer se relaciona mucho con el aspecto genético, con la nutrición, con algunos hábitos de consumo de alimentos. Tabaquismo. Tabaquismo. Digamos, ahorita que mencionábamos fuera del aire, pues el tabaquismo, ¿no? Como un factor de riesgo. Cada vez se fuma a edades más tempranas. Esto puede afectar más a estas personas que inician a lo mejor con el tabaquismo a los 12, 10 años, claro, que es lamentable. Claro que sí. Independientemente del doctor me complemente, el tabaquismo es un factor muy importante, porque el tabaco tiene como 700 sustancias cuando entra en combustión. Dos de ellas, el 4-aminobenceno y la 2-naftilamina, que es una sustancia que también se encuentra en los colorantes. Por ejemplo, cuando nosotros teñamos los pantalones con anilina, esa sustancia se resuelve a través de la piel o se respira. Entonces, esas son sustancias que son carcinogénicas. Me dejará mentir el doctor, para la boca, por ejemplo, para el labio, para el pulmón, para la vejiga. Y entonces el tabaco se vuelve un factor muy importante en asociación para cáncer de pene o para cáncer cervicuterino con el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es una causa necesaria, pero no suficiente. Esto quiere decir, una persona puede tener contacto con el virus, pero si tiene defensas íntegras, a lo mejor no se infecta y a lo mejor no desarrolla cáncer. Pero una mujer que fuma, por ejemplo, un hombre que fuma, tiene mucho mayor predisposición a desarrollar cáncer de pene en el hombre o cáncer cervicuterino en la mujer. Entonces, aquí yo quiero puntualizar mucho que el tabaco sí hace daño. ¿Sí? Claro. Que el alcohol, en buena medida, en poca cantidad puede ser estimulante, pero también en una cantidad importante hacen daño. Entonces, son tóxicos. Y es muy triste ver, por ejemplo, para mí, que los jovencitos y jovencitas en este momento no conciben una fiesta sin alcohol. Cuando en mis tiempos, yo ya soy viejito, había tardeadas en donde nos divertíamos sin alcohol, y tenemos que volver a eso. O sea, tenemos que volver a la capacidad que tenemos que tienen los jóvenes, que tuvimos los jóvenes de ayer, de ser alegres y de disfrutar sin alcohol y sin tabaco. Claro, igual me acuerdo de algún maestro que nos decía que la droga más fuerte la produce el organismo, estando contentos, estando felices. No necesitamos realmente de alcohol, porque finalmente el alcohol termina siendo un depresor. Entonces, ahí es como para reflexionar, ¿no? Doctor César Antonio, ¿cuáles serían entonces cuál sería la incidencia de cáncer de pene o de testículos? Porque pues la gente normalmente no piensa en eso. Digo, los varones no piensan en que pueden tener un cáncer en sus zonas genitales, es la verdad. Así es, digo, y no nada más cáncer, ¿no? Sí, En cualquier general, otra. Nos sentimos inmortales y pensamos que las enfermedades le van a pasar a los otros y no nos van a pasar a Así nosotros. es, o a las mujeres y a los hombres no. Sí, y bueno, no nada más, digo, ahora el tema es cáncer de pene y cáncer de testículo, pero incluso también cáncer de próstata. Desgraciadamente el machismo, ¿no? sigue evitando mucho la exploración. Hablando específicamente de la incidencia del cáncer de testículo, es aproximadamente 3 de cada 100,000 habitantes, hombres, van a desarrollar un cáncer de testículo. Es la estadística pues más o menos internacional, y en el caso del cáncer de pene es un poco más bajo, afortunadamente. Se habla de 1 de cada 100,000. La incidencia, bueno, esto va más en relación al nivel socioeconómico y a los cuidados que pueda tener, el acceso a la salud. Generalmente en Europa es un poco más bajo, en algunos países latinoamericanos,
incluidos México, principalmente Brasil, es un poco más elevada la estadística en cuanto a cáncer de pene. Aquí en Guadalajara, el número 15 de los cánceres que atendemos en el Instituto Jalisciense de Cancerología lo ocupa el cáncer de testículo. El cáncer de pene afortunadamente es un poco más bajo, no aparece o no es estadísticamente significativo. No aparece pues dentro de las principales 15 causas, pero sí el cáncer de testículo. Y aquí, bueno, la importancia de la exploración, ¿no? Hace rato hablábamos de la exploración en las mujeres, que tiene que ser una vez al mes la autoexploración. En el caso de los hombres, también desde la infancia se recomienda, porque el cáncer de testículo tiene 3 picos, ¿no? En la infancia, alrededor entre los 30 y los 40 años, dependiendo de la estirpe histopatológica, y después de los 60. Pero bueno, también es importante estar haciendo la autoexploración a lo largo de la vida, desde los niños, acostumbrar a los hijos a que estén revisándose, y bueno, los papás no es la excepción, también estarse revisando ellos. Palpar el testículo, como ya lo describió el doctor perfectamente, es una estructura lisa, homogénea. En la parte de atrás, en la parte posterior, vamos a encontrar la estructura epidídimo, que muy buena la descripción la que hizo el doctor, como un casco de romano. Y bueno, esto, identificarlo, estar haciendo la autoexploración, ver qué es lo normal, y bueno, a partir de ahí estar revisando. No se recomienda más de una vez al mes, porque al igual que la mama, si estamos haciendo palpaciones más constantes, es difícil que logremos encontrar algún cambio. Pero si en un momento determinado notamos algún nódulo, una bolita, empieza a ponerse un poco más duro, empieza a crecer el testículo, pues es importante hacer la revisión. Ahorita hablaban en cuanto a la pregunta del radioescucha, que decía, bueno, ¿qué puedo hacer para detectar el cáncer? Hay que hablar de causas específicas, pues, como bien comentaba el doctor, pero en general, yo una invitación que siempre les hago es, si llevamos el carro cada 6 meses al servicio, cada año por lo menos a cambio de aceite, pues igual hacer una revisión nosotros, ¿no? O sea, tenemos que estar yendo de forma constante al médico, hacer una valoración, hacer exámenes generales, y ya en base a los exámenes generales, si encontramos alguna normalidad, algún síntoma que nos comente el paciente, entonces sí empezamos a pedir algún estudio ya más específico, porque bueno, podemos hacer un PET scan, ¿no? Que es una tomografía muy específica para detectar algunos nódulos. Pero también estar haciendo este tipo de estudios de forma rutinaria, la radiación que va a recibir el paciente, el costo-beneficio, y no me refiero nada más al costo económico, sino al costo en general para la salud, no es conveniente. Entonces, una visita al médico, una historia clínica completa, una exploración física y exámenes generales, una biometría hemática, una química sanguínea, pruebas de función hepática, un examen general de orina, y ya bueno, entonces en base a esos resultados y a la exploración y a la historia clínica, entonces determinar cuál examen sería el más específico. También pedir una batería, en caso de cáncer de testículo, pedir serologías, exámenes en la sangre, para la detección de cáncer de testículo a un paciente que no tiene ningún síntoma, ningún nódulo, ningún crecimiento, pues no hay necesidad. Claro, aquí lo más importante es la autoexploración, y si tenemos estos factores de riesgo que se mencionaban, como el tabaquismo, bueno, pues hay que dejar de fumar, doctor Luis. Yo quería puntualizar algo. Hace muchos años, y yo siento que es una práctica que se ha abandonado, se hacían exámenes en las primarias y en las secundarias había departamentos médicos muy eficientes. Sí. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en secundaria, nos revisaban cuando menos al entrar. Entonces, yo sí quiero sugerir a nuestras autoridades escolares que hay que reforzar la salud escolar. Los departamentos de medicina en la secundaria son muy importantes. ¿Por qué? Porque detectan a tiempo muchos aspectos, como son testículo, desarrollo de las personas, desarrollo de personalidad, y además se impulsa la educación para la salud en los jovencitos desde esa edad en donde el jovencito es más receptivo. Ya la gente como yo difícilmente cambiamos, pero el joven cambia muy fácilmente. Entonces yo sí pienso que como una forma de hacer prevención para la obesidad, para la hipertensión, para el cáncer, salud mental, es fortalecer mucho los aspectos de salud escolar en la secundaria y en las primarias. Creo que esos departamentos están un poquito abandonados, y yo creo que miren, hay un estudio que hizo un epidemiólogo en donde él hace un análisis de cuáles son los factores que condicionan la enfermedad, y por otra parte los correlaciona con cómo se invierte el dinero. Entonces él encuentra que el 70% del peso en el proceso de salud y enfermedad son los hábitos, ¿sí? Los estilos de vida, pero eso se le invierte solamente el 1% del presupuesto. Entonces yo creo que ahí es algo que podemos atacar, y hablando de cáncer, puede ser
muy oportuno en la salud escolar a nivel de secundaria, educación para la salud. Claro, y bueno, el doctor César Antonio mencionó algo, dice, así como nosotros llevamos el carro al taller cada 6 meses, deberíamos de, y yo insisto, pues deberíamos de invertir en nuestra salud, porque a cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga carro y que se le descomponga, pero inmediatamente va y lleva el carro y digo, oye, pero que hágale lo que sea. Que son 3,000, 4,000 pesos, no importa, porque es mi carro. Pero ¿qué pasa con nuestra salud? No, pues el urólogo me va a cobrar mucho, y no le cobra ni siquiera esas ni 1,000 pesos, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Lo que mencionaba ahorita el doctor respecto a las fiestas, ¿no? Estamos bien acostumbrados a que en Sí. las fiestas hay alcohol y cerveza. Yo recuerdo cuando estaba en mis tiempos de estudiante que me iba bueno, un dicho en los servicios de urgencias era, si el paciente tiene dinero para la borrachera, tiene dinero para curarse. Sí. Y a veces invertimos mucho más. Digo, una botella en cualquier antro cuesta mucho más que un examen de rutina y una visita al médico. Sí, una copa de vino simplemente. Bueno, el cine, digo que a mí me encanta. Ya en tu combo y en la entrada, ya fácil te gastaste lo de una consulta de un urólogo que te puede salvar la vida una vez al año, digamos, si ya me detecté algo, como es el caso. A ver, tenemos aquí un comentario de Víctor que dice, buen día, a mí me apareció a los 22 años una bola en un testículo. Dice, me asusté mucho porque pensé que podría ser cáncer. Acudí a un urólogo particular, el cual me dijo que era un quiste por un golpe que pude haber recibido, pero que se podía operar, pero seguiría saliendo, que él recomendaba más bien usar pastillas para el dolor y uso de hielo, ya que cuando se inflama es un dolor insoportable. Brevemente, ¿qué le podrían...? Brevemente, porque vamos a la pausa, la podemos retomar después, ¿eh? Yo creo que lo más importante es determinar si es un quiste. Primero, si es un quiste y está seguro es un quiste, la indicación para operar un quiste solamente es que duela mucho, pero él puede evitar o disminuir mucho el dolor si no se oprime el quiste. Por ejemplo, los pantalones Levi's, los pantalones de costura muy gruesa, cuando coinciden exactamente con el quiste lo lastiman, o inclusive con el epidídimo, que es una estructura muy sensible. Entonces hay que evitar usar ese tipo de ropa muy apretado, cuidar la posición. La ropa interior también, de repente la usan. Posición. Y bueno, pues, evitar el lastimarse el quiste. Si el quiste no se lastima y no crece, no hay que hacer nada más que observarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera operar un quiste tiene uno que tener algo de precaución, porque el quiste está muy pegadito a los conductos epididimarios. Entonces, cuando uno hace cirugía, uno tiene que ser muy cuidadoso, hacerla con magnificación. O sea, es un procedimiento muy sencillito, pero hay que evitar que una cicatriz posterior altere los conductos. Entonces, por eso tiene que estar muy bien indicado la cirugía de un quiste, y él puede evitar simplemente estar seguro de que es un quiste y evitar comprimirlo. Bien, vamos a tener que hacer una pausa comercial. Podemos retomar obviamente esta pregunta porque es interesante y le puede servir a otros radioescuchas. Nuestro WhatsApp 3318 80 76 41, o bien puede comunicarse a nuestras líneas telefónicas 3122 4200 y 3122 4266. Recuerde que lo puede hacer en forma anónima. Lo importante es que pregunte si algo se detectó usted o que usted cree más bien que no está tan bien. Vamos a la pausa comercial y regresamos a su zona saludable.